Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a las personas que se están incluyendo en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de TikTok. ¿Ok? Estamos transmitiendo para los dos canales ahora. ¿Ok? Sabemos que en un momento empezamos, pero vamos a recapitular los capítulos anteriores que estábamos tratando sobre la energía solar fotovoltaica. ¿Ok? Recuerden que los videos o las transmisiones que hacemos todas están subidas a nuestro canal de YouTube en Suner Company. Búsquenos así y pueden encontrar la mayoría de grabaciones, están ahí para que ustedes puedan aprender los términos y puedan aprender de qué se trata la energía solar, la energía eólica y todo lo que es energías renovables, pero un poco más técnico ya. Vamos a tratar la parte más técnica, ¿ok? Recuerda que lo estamos haciendo muy fácil, no vamos a entrar en grandes estudios, ¿no? Como matemática o investigación científica, ¿no? Como por ejemplo en este caso, no vamos a entrar demasiado ya a esto que vendría a ser para personas de carrera mucho más profesionales, ¿ok? Que vendrían a ser con aplicaciones más para investigación científica, ¿verdad? Nosotros vamos a hacerlo un poco más fácil, más digerible para personas comunes, así como nosotros, ¿no? Que no tenemos una carrera de investigación científica o podemos tomar estos datos para eh, incurrir en una carrera técnica para poder brindar el servicio. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes son una persona que quiere trabajar en el sector renovable, ya sea energía eólica, energía fotovoltaica, pueden tomar estas transmisiones, incluirlas en su vida personal, en su ámbito educacional propio de ustedes mismos, con propia iniciativa, de tal manera que van a aprender a instalarlos, a gestionarlos y también van a aprender a darle mantenimiento a estos sistemas para que puedan así obtener un ingreso. De eso se trata, ¿ok? Nuestras transmisiones se tratan de que ustedes aprendan lo más posible para que brinden el servicio. Nuestra empresa va a hacer los cursos gratuitos, ¿ok? A nivel internacional, van a estar subidos a nuestra página web, pero este servicio va a ser todavía a partir del 2024. Pero mientras ya vamos adelantando diferentes aspectos para que ustedes se vayan familiarizando con la terminología. Ok, recuerden que vamos a seguir haciendo las transmisiones, ya sea en YouTube o en TikTok. En TikTok siempre vamos a tener las transmisiones, así que pueden ir, eh, seleccionar un aviso para las transmisiones y les va a llegar un aviso en el momento donde que estamos transmitiendo vía TikTok, ¿verdad? Se recuerden que estos cursos van a ser gratuitos, ¿ok? Para que ustedes aprendan cómo instalarlos, cómo instalar un sistema solar fotovoltaico, cómo instalar un sistema eólico, cómo gestionarlos y cómo brindar el servicio de instalación, ¿verdad? Porque como empresa no podemos abarcar todos los países. Entonces, nosotros podemos este, enseñarlos, enseñarles a ustedes para que puedan brindar estos servicios de tal manera que si en el momento ustedes quieren brindar este servicio como persona profesional, pues lo van a brindar en su país o en su ciudad en donde se encuentran. ¿Ok? Vamos a recapitular eh, algo muy importante, que recuerden que nosotros estamos en Perú, ¿ok? Brindamos servicio para Perú, solamente para Perú, pero los cursos van a ser a nivel internacional. Los algunos servicios lo tenemos también habilitados para otros países. Sobre todo van a ser para el 2024 todavía, pero estamos educando a las personas que desconocen este tipo de sistemas o que nunca hemos aprendido, nunca hemos llevado una carrera. Entonces vamos a ir aprendiendo poco a poco la terminología, cómo se calculan de manera fácil, ¿ok? De manera rápida. Vamos a recapitular un tema muy importante que vendría a ser la estructura de paneles solares.
¿ok? Hoy día vamos a tratar controlador solar. ¿Cómo se calcula un controlador solar? ¿Qué es un controlador solar? ¿Ok? Y vamos a aprender ese tema hoy día. Pero vamos a recapitular algo muy importante que nos han dejado en los comentarios, que vendría a ser las estructuras de paneles. Es muy importante tener las estructuras de paneles, las estructuras de paneles solares, ¿ok? Las estructuras de paneles solares, algunos por ahorrar, ¿no? O no lo incluyen en los costos, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Porque sobre todo para lugares donde hay vientos fuertes. Entonces, hay ocasiones, ventiscas repentinas, que van a estropear el sistema. Todo esto puede salir volando. Recuerden que los paneles solares se colocan en sitios elevados o en techos, entonces van a hacer un efecto de vela, ¿ok? Van a hacer un efecto de vela en donde el viento va a soplar de esta forma y todos estos paneles van a salir volando, ¿no? Si no están bien soportados. Por lo tanto, es muy importante tener las estructuras correctas, ¿ok? Otro tema muy importante son el material de lo que están hechos. Estos materiales es aluminio anodizado y la tornillería tiene que ser del mismo material, ¿ok? Del mismo material. Toda la tornillería de paneles solares y las estructuras tienen que ser igual que el panel solar, ¿ok? Igual que el panel solar. ¿Por qué? Porque van a tener un efecto de corrosión rápida, ¿ok? Esto se llama par galvánico, ¿ok? El par galvánico nos dice que a diferentes composiciones químicas superficiales de oxidación de los metales, uno de los dos se va a oxidar más rápido. Generalmente es el más débil, ¿no? El que otro metal que no sea anodizado. Estos materiales son anodizados igual que el panel solar. Es una capa de oxidación provocada químicamente, ¿ok? Que nos va a prevenir la oxidación. Ahora, si combinamos con otro material, cualquier otro material, los va a oxidar rápido. Entonces, vamos a tener una oxidación prematura de los materiales y la tornillería, ¿ok? Y si viene un viento fuerte a velocidades, supongamos que 35, ¿no?, metros por segundo, entonces todo esto va a salir volando. Entonces, hay que prevenir eso, ¿ok? Otro tema importante es los pararrayos, ¿ok? Los pararrayos, algunos no lo incluyen. ¿Cuándo incluirlos? Cuando en el lugar hay lluvias, ¿verdad? Por ejemplo, en Perú tenemos lluvias y truenos y rayos en lo que es la parte sierra, ¿no? Sierra y selva son constantes, entonces obligatoriamente, recuerden que esto es obligatorio, obligado, hay que incluir en el sistema solar fotovoltaico un pararrayos. Si es algo pequeño, ok, si es algo pequeño, pues ya no hay que incluirlo, pero si es bastante, tenemos más o menos una considerable cantidad de paneles y la estructura está afuera, ¿no? Hay una estructura, entonces esto va a traer obviamente los rayos, entonces sufrimos accidentes, entonces por norma tenemos que instalarlos obligatoriamente. No es el caso para sistemas pequeños, ¿ok? No es el caso para sistemas pequeños. Esto porque obviamente tiene un costo para incluir un pararrayo, ¿no? Bueno, vamos a regresar a lo que hemos venido hoy día a aprender. Eso es para recapitular. Hoy día vamos a ver lo que es controlador, ¿ok? Los controladores solares, ¿ok? Los controladores solares lo que hacen es gestionar la energía de los paneles y cargar las baterías, ¿ok? Entonces, estos controladores tienen una programación que se llama MPPT, que es un pequeño programita interno que nos va a dar el punto de máxima potencia, nos va a botar siempre, ¿ok? Y nos va a gestionar la carga de las baterías, ¿ok? Estos controladores, para seleccionarlo, ¿qué vamos a priorizar? Primero, que sean una buena marca, ¿ok? Una buena marca. Nosotros tenemos acá Victron Energy, que es una marca excelente, tiene muchas grandes prestaciones,
Si no podemos conseguir, porque hay diferentes países que no lo importan, no venden, entonces vamos a buscar otras marcas, generalmente que sean programables, ¿ok? Esta, esta, este, este parámetro es muy importante, ¿no? Muy importante la opción de en esta versión tiene para ser programado vía Bluetooth, ¿ok? Vía Bluetooth con el smartphone, entonces ya podemos programarlo. ¿Qué vamos a programar? Vamos a programar la carga de las baterías, ¿ok? Y hemos hablado de esto también, que las baterías sí o sí se tienen que programar. No podemos instalar un equipo, un inversor o un controlador de fábrica, ¿ok? Porque vienen selladas. De fábrica no, tenemos que programarlos. En este caso este no tiene botón, pero tienes su dispositivo Bluetooth, ¿verdad? Entonces hay algunos que tienen sus botones y sus pequeñas pantallas para programarlo. Entonces de esa forma lo vamos a ingresar los datos de las baterías. ¿Ok? Ahora, los controladores tienen especificaciones técnicas. ¿Ok? Estas son las especificaciones técnicas más importantes. ¿Ok? Todas estas, que es lo que vamos a utilizar. Primero, la tensión de la batería. Son automáticos, ¿ok? Nos reconoce baterías de 12 voltios, 24 voltios del sistema, ¿ok? Hay de más, hay de 48 voltios y continúan, ¿verdad? ¿Ok? En este caso tenemos uno pequeño aquí. La corriente de cortocircuito, ¿ok? Es la corriente cuando vamos a desconectar algo, ¿ok? O cuando vamos a enchufar algo, ¿ok? Es muy importante tener el dato de esto. 15 amperios es su corriente que soporta, la máxima corriente que va a soportar, ¿ok? No podemos pasarnos de este dato, ¿ok? Los paneles que vamos a ingresar no tienen que superar este dato. De lo contrario, los sistemas de protección interno, como los diodos de protección que tienen, son pequeños diodos que están instalados internamente, van a saltar y se van a malograr, ¿no? Vamos a quemar el circuito interno. Otro dato muy importante es la tensión máxima de circuito abierto, 75 voltios. ¿Ok? Estos son los datos, uno de los datos más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al seleccionar o al elegir una marca o un controlador para nuestro sistema fotovoltaico. ¿Ok? Eh, ya hemos visto, generalmente lo tienen en su eslogan aquí, ¿ok? 75 voltios, MPPT, 15 amperios, Bluetooth, ¿viste? Y la batería tenemos acá 24, ¿ok? 24, 12 voltios, 75 voltios. Todos estos datos de aquí los vamos a tener que considerar, ¿ok? Y tenemos las conexiones acá. Conexión de batería aquí, PV es fotovoltaico y pequeñas cargas como corriente de corriente continua, como focos, ¿no? Cámaras de seguridad, ¿no? Lo mínimo, lo mínimo hay que conectar acá. Algunos no lo conectan, yo les recomiendo no conectarlo, ¿ok? Utilizar un inversor en casa, en ese caso. Ya, listo. Aquí tenemos las baterías y también los paneles. ¿Cómo se conectan? Primero, antes que nada, hay un orden para conectar y hay un orden para desconectar. ¿Ok? No es simplemente conectar por conectar. Recordemos que aquí nunca vamos a hacer cosas sin saber antes porque lo vamos a quemar. Vamos a incurrir en accidentes, ¿no? Explosiones incluso, porque es una tecnología que casi no conocemos, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Lo primero que vamos a instalar es las baterías. Sí o sí, baterías. Aquí, donde dice batería. Este es lo primer paso. El segundo paso vendría a ser ya los paneles. Recuerden, primer paso las baterías, segundo paso los paneles solares. Y la opción de programar viene para qué? Para colocar, para colocar las baterías y programarlas, ¿verdad? Las baterías tienen con sus especificaciones técnicas, las cuales las vamos a ingresar vía Bluetooth con la aplicación de celular, ¿ok? Ahora vamos a ver algo importante aquí, que lo tengo por acá. Vendría a ser las especificaciones técnicas de los controladores.
hemos elegido la marca Victron para dar una explicación hoy día. Entonces, todas estas especificaciones técnicas nos brinda el fabricante, ¿ok? Tenemos aquí algunas cosas también muy importantes, los beneficios, ¿no? Algunos programas, algunos software que tiene o algoritmos que tiene este controlador, a diferencia de los demás, ¿no? Nos dice sus beneficios, las temperaturas, todos estos temas vamos a considerar, ¿verdad? ¿Ok? Y lo más importante, que es la programación, ¿verdad? La programación vía Bluetooth, que vamos a tenerlo mediante su aplicación, ¿verdad? Su aplicación de Victron Energy. ¿Ok? Todos estos datos de aquí son importantes en algunos casos, ¿ok? Pero para nosotros ya vamos a ir aprendiendo cómo vamos a utilizar cada uno de ellos, qué significa, pero mientras tanto vamos a ir aprendiendo lo más básico, que vendría a ser los datos que hemos sacado de ese especificaciones técnicas, estos, ¿ok? La tensión de batería automática 12-24 voltios, la corriente de cortocircuito, tensión máxima de circuito abierto, que son los parámetros más importantes, y la temperatura. Vamos a tratar un poco sobre temperatura hoy día también, ¿ok? Esto de lo que es la temperatura. Es muy importante considerar la temperatura en lugares en donde la temperatura obviamente es extrema, ¿no? Lugares extremos hay que considerar esta temperatura. Aquí en la sierra, en Perú, ¿ok? Hay temperaturas bajo cero. Entonces, si instalamos un controlador y no consideramos la temperatura, vamos a tener problemas, ¿ok? Y para eso son los sistemas de protección, obviamente, los diodos, las cuchillas. Entonces, para esto son. Siempre va a haber un día en todo el año en que vamos a tener una temperatura extrema, ¿ok? Que va a ser bajo cero en algunos casos, ¿no? Bajo cero. Entonces, hay que considerar esto. Si no lo consideramos, pues vamos a tener inconveniente. Vamos a quemar el controlador, vamos a posiblemente, si tiene un sistema de protección, pues vamos a quemar los diodos de protección, o se va a bajar la cuchilla. Es muy importante tener. Algunos no colocan los sistemas de protección, ¿ok? No colocan los diodos, no colocan las cuchillas térmicas de corriente continua. Todos estos sistemas de protección es por algo, ¿no? Por algo se instalan, ¿ok? Si algunos lo instalan por ahorrar, obviamente. ¿Y qué va a pasar? En algún momento vamos a tener una temperatura extrema, va a fallar, ¿ok? Va a fallar y obviamente se va a quemar el sistema. Puede subir accidentes, incendios, ¿ok? Hay que hacer las cosas bien, ¿ok? Nosotros como profesionales no vamos a ofrecer un servicio o un sistema que posiblemente falle, ¿no? Tenemos que hacerlo completamente seguro, ¿no? Y ustedes pueden entrar a internet, hay empresas o personas que venden, ¿no? Que venden paneles, venden controladores o venden kits completos y no tienen ni la mínima experiencia o por lo menos la mínima seguridad de los kits o de estos sistemas, y se los ofrecen nada más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos aspectos, porque ya hemos visto muchos casos en donde ha explotado y ha tenido muchos incendios, ¿no? Pérdida de vidas incluso. Entonces, como profesionales, como instaladores, tenemos que asegurar, tomar las seguridades previas o sin incurrir en accidentes, ¿no? Ahora, los paneles solares, ¿no? Los paneles solares van enchufados, ¿no? Van conectados a los controladores, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a considerar en los paneles solares? Ya hemos visto el controlador, ¿no? Que tiene estos parámetros, ¿no? 15 amperios, 75 voltios, ¿no? Ahora, ¿cuántos paneles me va a soportar este controlador? No sé. Entonces, ¿cómo voy a saberlo? Vamos a las especificaciones técnicas de los paneles, ¿ok? Vamos a las especificaciones técnicas de los paneles para saber cuántos paneles me va a soportar ese controlador, ¿ok? Lo vamos a trabajar así, ¿ok? Lo vamos a trabajar cuántos paneles, esa es la pregunta clave,
cuántos paneles me va a soportar el controlador, ¿no? Para saber cuántos paneles obviamente vamos a comprar, vamos a adquirir, ¿no? Con ese controlador. ¿Ok? Yo les voy a presentar una marca EcoGreen Energies. La marca excelente, es una de las mejores marcas a nivel internacional, ¿ok? Y sobre todo porque miren, tiene bien ordenados los datos y nos da todos los datos que nosotros necesitamos para hacer. Tenemos aquí las medidas, su curva de corriente y voltaje, que es muy importante, vamos a utilizarlo para algunos casos, ok, lo vamos a utilizar para algunos casos. Y también, miren esto, nos da dos estándares de condiciones, ok. Ya vamos a entrar también a esto, las condiciones estándar. O sea, estas son las especificaciones técnicas del panel aplicando los estándares, ok, Standard Test Condition, los estándares con una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado y una temperatura de 25 grados centígrados Celsius, ok. Entonces, a esta temperatura, a esta radiación, esta irradiación, se ha evaluado y nos va a botar, nos ha botado estos datos, ok. Nos ha botado estos datos, ¿no? Ese es un estándar, ok. Standard Test Conditions, ok. Trabaja a 1000 watts por metro cuadrado y a la temperatura de 25 grados. Y nos bota estos datos, ok. Es una evaluación de laboratorio. Y nos bota estos datos. Tenemos los datos aquí: potencia máxima, eficiencia del módulo, tolerancia, máxima potencia, máxima corriente, circuito abierto, voltaje y circuito y corriente de cortocircuito, amperaje, ¿verdad? Todos estos datos son muy importantes, lo vamos a utilizar en algunos casos no. Y vamos a ver esto. ¿Por qué he elegido esa marca? Porque miren, nos bota otras condiciones. Ok, estos están evaluados en otros datos, con una irradiación de 800 watts metro cuadrado y una temperatura de 20 grados. Y también, mira, nos da la velocidad de viento a 1 metro por segundo. Ok, estas son las condiciones en laboratorio, es otro tipo de condiciones. Ok, es Nominal Operating Set Temperature, así se llama en sus siglas en inglés, ¿no? NOC. Entonces están evaluados a esta irradiación. Cambian, miren, si nos damos cuenta, la potencia máxima potencia, ok, la potencia máxima es 147 y aquí nos da 200. Entonces esto es un poco más real ya en campo, pero aún no está totalmente real, porque miren, a 1 metro por segundo, 20 grados, nunca sucede eso, ¿verdad? Pero ya nos da una idea más real. La mayoría de paneles nos da esto, el Standard Test Conditions, ¿ok? Pero solamente aquí nos bota los dos, ¿no? Para esta marca nos bota los dos, muy importante también. Otras características mecánicas, por ejemplo, de 5400 pascales, ¿no? El viento soporta 2400 pascales, ¿no? Para hacer estudios, ¿no? De investigación, muy importante, ¿no? Sobre todo evaluar la velocidad de viento en lugares extremos. Igualmente, la temperatura. La corrección de la temperatura, vamos a hablar de eso hoy día un poquito. Cómo se toma la temperatura para lugares donde tenemos climas extremos, por ejemplo en la parte sierra en Perú, ¿no? Tenemos temperaturas bajo ceros. Entonces vamos a verlo cómo va a ser el tratamiento y cómo se aplica esto. Recuerden, EcoGreen Energy, si no lo encuentran en su país, pueden adquirir otro paneles solares, pero que apliquen el estándar internacional, ¿ok? Apliquen el estándar internacional para su fabricación, ¿no? Entonces regresamos a la diapositiva. ¿Ok? Nosotros hemos tomado dos datos para hacer la comparación. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Ok? Hemos tomado los datos principales: potencia de salida, cortocircuito, que es 11, tensión de máxima potencia, temperatura, ¿no? Esto es en el Standard Test Condition.
Y en el Nominal Operating Cell Temperature es diferente, los datos varían poco, miren. Entonces ya no nos bota 200 watts, sino 147. Nos bota 9 amperios y 20 amperios, la temperatura es lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque están evaluados a diferentes condiciones. Esto está a 20 grados y 800 watts de irradiación y este está a 1000 y 25. Vamos a ver cómo cambia. Regresemos al controlador, ¿ok? El controlador va a soportar, ¿cuánto? 75 voltios y 15 amperios, ¿ok? Su temperatura de trabajo es de menos 30 y a 60. Hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Para temperaturas extremas. Recordemos, este controlador va a soportar 75 voltios y 15 amperios, en los datos principales que necesitamos. Regresemos a los paneles. Esto nos bota, ¿cuánto? 22 voltios 15 y 11 amperios. Entonces estamos por ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que vamos a sacar ahora cuántos paneles va a soportar ese controlador. ¿Cuántos paneles a este voltaje? Vamos a verlo. ¿Ok? Vamos a verlo ahora. Ahora, en el lugar de instalación se le dice emplazamiento, ¿ok? Para el proyecto. Tenemos que evaluar un tema muy importante que es la corrección de temperatura. La corrección de temperatura nos dice que a menos temperatura el voltaje del panel va a aumentar. A más temperatura el voltaje del panel va a disminuir. ¿Ok? Ahora, nuestro panel solar nos bota a 25 grados 22.51 voltios. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el fabricante. 22.51 voltios nos está botando el panel solar. ¿Ok? ¿En qué? Ese es el VOC, ¿verdad? Ese dato. ¿Ok? Voltaje de cortocircuito a 22.5 voltios. A 25 grados. Lo tenemos apuntado aquí. Y ese es este verde de aquí, ¿ve? Este gráfico de verde. Ok, el gráfico de verde nos va a 25 grados. Ahora, ¿qué pasa? Si la temperatura disminuye, ok, si la temperatura va a disminuir, ok, miren, tenemos aquí a 0 grados es otro gráfico, aquí a 25 grados es otro gráfico. ¿Qué está pasando con la temperatura? Allá, la temperatura está aumentando, ¿verdad? Ok, eso quiere decir que mientras menos temperatura ambiente, porque esa es la temperatura ambiente o del sitio, disminuya, ok, vamos a tener un voltaje máximo o voltaje mayores en la temperatura en el voltaje del panel. Okay, el voltaje del panel va a aumentar. Miren, si lo evaluamos a 0 grados, el voltaje del panel que va a botar es 28 grados. Ok, aumentó, ¿verdad? A 0 grados. ¿Qué pasa a menos 25 grados? O temperaturas congelatorias ya, ¿no? Que vendría a ser de 0 grados para arriba. Entonces, ¿qué pasó con el panel? Miren, aumentó el voltaje. ¿Qué pasó a los 25 grados? 35 voltios. Muy bien. Si es que no consideramos la temperatura ambiente, ok, la temperatura ambiente del sitio, ¿qué va a pasar si es que nuestro controlador soporta 25 voltios? Si nosotros hemos considerado, supongamos en la cantidad de número de paneles, hemos ocupado casi el máximo. Supongamos que es 75, ¿verdad? Entonces, supongamos que nuestro panel, la suma de voltaje nos bota 70. Vamos a suponer eso, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Ok? ¿Qué va a pasar si bajó la temperatura en un caso? Esto es a 25 grados, ¿no? ¿Qué va a pasar a 0 grados? ¿Ok? Entonces vamos a tener ya, sobrepasó. Entonces ya no vamos a tener 70, sino va a tener 78. ¿Y qué va a pasar con el controlador?
va a volar. Va a volar el controlador, ¿verdad? Porque nos soportó 75 y a 0 grados nos bota 78 el panel. No lo hemos considerado. ¿Qué va a pasar? Voló. Entonces voló el controlador, si es que no tiene un sistema de protección. Voló el controlador o las cuchillas de protección o los diodos, ¿verdad? En el caso de corriente, ¿no? Tenemos diodos mega de bajo voltaje también, ¿ok? Esos son los sistemas de protección. Pero la idea es que tenemos que considerar la temperatura para sitios extremos por esto, ¿verdad? Porque a una temperatura dada el panel nos bota cierto voltaje y a otra temperatura nos bota otro voltaje mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede que no esté considerado en el controlador y obviamente, miren, 75 voltios se pasó a 0 grados a 78. Hemos dicho, va a volar, se va a quemar el controlador. Entonces, esto sucede bastante. Esto sucede bastante en sitios extremos, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, supongamos. ¿No? En la sierra de Perú hay lugares donde llega a 0 grados. Entonces, vamos a tener ese inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar? Pues obviamente tenemos que considerar esta temperatura. ¿Ok? Pero para lugares en donde estamos a 25 grados, sobre todo en la costa, ¿ok? No lo vamos a considerar porque obviamente nunca tenemos esas condiciones, ¿verdad? En el Standard Test Conditions vamos a tener 25 grados. El número de paneles lo vamos a considerar de esta forma, ¿no? De manera didáctica y fácil. Paneles solares que acepta el controlador antes de fallar es 75 voltios. O sea, fuera de ese voltaje, el controlador va a fallar y va a volar, ¿ok? ¿Qué lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tener que poner menos paneles que sean menos de este valor. O sea, ¿ok? El voltaje sumado de los paneles tiene que ser menos de esto. Y para eso nos vamos, a los paneles y nos está botando ¿cuánto acá? 22.5 y decimos que tiene que ser menos de este voltaje, ¿no? Y también de la corriente, ¿ok? Entonces, en realidad es 15 amperios y aquí tenemos 11. Sí va a ser menos, entonces esto va a pasar. Ahora vamos al voltaje. El voltaje vamos a dividir ¿cuántos paneles? 75, que es nuestra condición de falla, entre 22.5, ¿cuánto es? 3.5. Entonces le vamos a dar menos, ¿verdad? Le vamos a dar menos 3 paneles. Ya, porque 4 ya no nos va a soportar, va a ser mayor que el 75, ¿verdad? Va a ser mayor que 75. Ok, esa es la condición, ¿verdad? Recapitulemos otra vez. Ok, hemos dicho que los números de paneles lo vamos a sacar de la siguiente forma, haciéndonos una pregunta. Ok, los paneles solares que acepte el controlador antes de fallar. Ok, y la condición lo tenemos aquí, 75 voltios, 15 amperios. Y los paneles sumados tienen que ser menor que esto. ¿Okay? ¿Cuántos paneles va a soportar este sistema? ¿Ok? Vamos a dividir 75 entre la 22, el voltaje que nos bota, y nos va a dar 3.33. Lo vamos a disminuir al mínimo, que es 3, ¿verdad? Porque si ponemos 4 multiplicado por esto, va a ser más 80, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no debemos superar la condición de falla de este voltaje. En el caso del amperaje, tenemos 11. Es mucho menor que 15. Por lo tanto, ya es una condición que nos está cumpliendo. No hay más que tratar ahí. Entonces, tenemos 3 paneles en serie, ¿verdad? 3 paneles en serie. Ahora, si aplicamos la corrección de temperatura para este panel, entonces en la sierra, para lugares en donde llegamos a 0, ¿qué va a pasar? Número de paneles, 75 entre 28. ¿De dónde sacamos este 28? De aquí, de este gráfico, que nos va a botar 28 voltios a 0 grados. Entonces, ¿cuántos paneles vamos a considerar antes de la falla? 2 paneles. Miren, disminuyó. ¿Ok? Entonces, no hay que tomar a la ligera la temperatura ambiente del lugar. Temperatura ambiente del lugar. ¿Ok? No hay que tomar a la ligera.
muchas personas no lo consideran en sus cálculos, no lo consideramos. Entonces vamos a incurrir en ¿qué? En más costos porque se nos va a quemar el controlador o se va a quemar los diodos de protección. Entonces va a estar constantemente bajándose la cuchilla también de protección. Si en el caso tenemos un controlador de voltaje de protección de cuchilla, entonces se va a estar bajando constantemente, ¿no? Entonces vamos a seguir, ¿no? Vamos a corregir esto de aquí. Esto es a 25, menos 25, ¿ok? Entonces, a menos 25 también, ¿no? Aumentó ya el voltaje a 35 voltios. Vamos a tener lo mismo dos paneles, ¿no? Igual. Entonces, estas condiciones que nosotros tenemos aquí de temperatura, ¿para dónde van a ser? Para sitios extremos, ¿verdad? En donde la temperatura baje a cero o menores que cero. En este caso, por ejemplo, en Perú tenemos Puno y otras partes de la sierra, ¿no? ¿Ok? Que llegan a la temperatura bajo cero. Entonces, tenemos que considerar esta temperatura para no malograr el controlador. Recuerden cómo hemos elegido el número de paneles o la cantidad de paneles es por el voltaje de falla. Que el voltaje de falla es la tensión máxima la tensión máxima de circuito abierto. ¿Okay? De esa forma vamos a dividir y vamos a tener el número exacto de paneles, protegiendo ya el sistema, ¿no? Protegiendo ya el sistema. Y si aplicamos la corrección de temperatura, pues va a ser un panel menos. Miren, vamos a tener un panel menos. ¿Ok? Entonces, esta es la forma correcta de considerar los paneles solares, ¿no? De llenar la máxima capacidad de este controlador. ¿Y cómo se eligen los controladores? Pues los controladores nos los manda la carga o la potencia que nosotros vamos a suplir, ¿verdad? En nuestro hogar. En este caso solamente estamos viendo cómo se rellena la parte de panel fotovoltaicos. Muy importante, ¿verdad? Tener las condiciones, saber, dominar qué es la corrección de temperatura, la potencia, circuito abierto, circuito de corriente. Entonces es muy importante saberlo, ¿verdad? Entonces nuestra conclusión es que para este panel solar vamos a poder instalar 3 paneles de 200 watts, ¿no? Entonces sí nos va a cumplir, nos cumple lo que es la corriente, ¿ok? Porque es menor, y el voltaje, en este caso, también nos va a cumplir, pero para 3 paneles no podemos colocar más porque hemos dicho que va a sobrepasar este voltaje, entonces ya sería una falla, ¿verdad? Entonces, para condiciones extremas, hay que evaluarlo para condiciones extremas, ¿no? Donde la temperatura baje, y obviamente tenemos que considerar esta temperatura. ¿Dónde están? Este gráfico es hipotético, lo hemos sacado, ¿no? De una condición, pero nosotros, ¿de qué forma lo vamos a incluir? Vamos a tener acá nosotros. Aquí está, miren. Temperatura, característica de temperatura. Coeficiente de potencia máxima, y aquí tenemos el voltaje. ¿Ok? El voltaje de temperatura. Y también la corrección también tenemos aquí, lo mira. Por cada 2 grados vamos a aumentar o disminuir la temperatura, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos temperatura y también la corriente. Miren, la corriente es muy importante también. ¿Ok? Los dos es muy importante. Que por cada 2 grados vamos a aumentar o disminuir la temperatura, y también vamos a tener aquí cierto parámetro, pero es mucho menor en lo que es corriente. ¿Okay? Así lo tenemos. No lo tenemos de este gráfico, pero podemos aplicar lo mismo. Por cada 2 grados vamos a disminuir o aumentar cierto porcentaje de temperatura, ¿no? De voltaje, digamos. Entonces, y hemos visto cómo vamos a hacer, cómo vamos a tratar el controlador, cómo vamos a elegir el panel, ¿ok? De la forma correcta para no entrar en falla o no quemar el controlador, ¿verdad? No quemar el voltaje, no sobrepasar ese voltaje ni la corriente. Entonces, de esa forma nosotros vamos a suplir la máxima potencia, o vamos a tener la máxima potencia del controlador, ¿ok?